Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que estamos dispuestos, eh, disponiendo nuestro corazón para ser bendecidos por Dios, hermano. Creo que estamos conscientes que tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que a cada uno de nosotros nos conoce y tiene esa atención para con cada uno. Eh, Gracias a Dios le doy porque me permite compartir en este día. Eh, Estamos leyendo o estamos viendo una serie de enseñanzas acerca del Evangelio de Juan y de verdad que es una bendición todo lo que se nos ha estado predicando en estos últimos días, los últimos domingos. Y bueno, en este día me invitaron los hermanos a compartir. Hermano, tenemos un Dios vivo y no es el hombre el que toma sus herramientas y trata eh, de hacer bien las cosas, sino que es Dios el que cada uno de nosotros, como dice su palabra, nos hace aptos para esa buena obra. Pues sí, hermanos, estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Yo les quisiera invitar, hermanos, les voy a invitar que me vayan teniendo paciencia. Eh, yo casi no hubiera usado lentes, pero hoy los voy a usar porque es necesario para... Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en el verso 17, dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orarle a Dios, vamos a pedirle de su gracia, de su dirección. Tanto yo necesito de la palabra para exponerte, hermano, persona que nos acompañes, como usted necesita para que su entendimiento y la palabra no sea infructuosa. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana, Dios. Señor, tú eres el Señor de la reunión, Dios. Tú eres el Señor, como le mostraste ahí a Jeremías en aquellos tiempos cuando le mostrabas esa visión del alfarero, Dios, en donde ese alfarero al parecer no le gustaba esa obra y desmenuzó o deshizo ese jarrón, Señor, y tomó el barro, Señor, y le dio nueva forma, Señor, una forma conforme a tu voluntad, Señor. Que en este día, Señor, esa sea, Señor, la obra que tú hagas en nosotros. Dios, tú eres un Dios vivo, Señor.
Eres un Dios glorioso, un Dios soberano, Señor. Y tú eres un Dios poderoso, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, asístenos, Señor. De tu gracia necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Pues sí, les decía, hermanos, personas que nos acompañan, en esta semana principalmente creo que Dios me estaba dando de su gracia para entender esta parte de las Escrituras. Y hermanos, tanto estudiando la palabra como los hechos que nos estaban ocurriendo como iglesia, hermanos, definitivamente tenemos un Dios que no tiene o no permite que las cosas pasen porque tengan que pasar. Sabemos que Él es soberano y todo lo que pasa, pero me los voy a estar quitando también porque a lo lejos no los necesito y no les veo las caras. Les decía, hermanos, tenemos un Dios que tiene todo el control. Tenemos un Dios que, hermano, a veces como seres humanos, como personas, como carne que somos, es la realidad, somos carne. A veces no comprendemos a Dios, pero Dios es perfecto, hermanos. Dios tiene el cuidado de cada uno de cada detalle en nuestra vida, hermano, que a Dios no se le va una, hermano. Nosotros somos humanos, nosotros somos personas que tenemos limitaciones, pero nosotros tenemos, o hemos creído, tenemos la evidencia de que tenemos un Dios real y verdadero, que tiene el control de cada uno de nuestros movimientos, incluso dice la palabra que de nuestra cabeza no cae un pelo, si no es la voluntad de Dios. Y hermanos, hace un rato, mientras orábamos, mencionábamos a algunos de sus hermanos de los acontecimientos que estuvieron pasando en esa semana. Un joven que creció en medio de nosotros, estuvo hospitalizado de gravedad, hermanos. Y hermanos, yo no vengo a predicar de las personas y menos de mi persona, hermanos. A nuestro Dios le quiero añadir un milagro. Ahí, allá está mi esposa. Tenemos un Dios que, hermanos, las lágrimas salen cuando queremos expresarle lo grande que Él es. Hermanos, yo he estado en un tratamiento, pues, estuve con los triglicéridos altos, hermanos, y el viernes al ir a recoger estos lentes, yo venía, le dije, vamos a pasar a mi esposa, le dije, vamos a pasar por los lentes y nos vamos a la reunión. Hermanos, yo empecé a sentir un dolor en el pecho y digo, no, es que esto para mí no es normal. Vamos al seguro, vamos a ver. Y sí, inmediatamente llegaron y me abrieron las puertas. Dije, bueno, me dice todavía la persona que recibe, no, usted está espantado, dice, no, entonces no pasa nada. Y todavía ahí ponen, usted ha ido al seguro, ahí le ponen el color a su papel, cuando llega al seguro le ponen el color de la prioridad que usted lleva, y también pusieron verde, dice, no pasa nada, no. Pero yo no sentía eso, y le digo a la persona, cuando me llama el doctor y me dice, mira, le digo yo, me siento así, y ya que me hacen rápido un electrocardiograma y hermanos, mis arterias estaban siendo obstruidas, hermano. Mis arterias por todas esas partículas de grasa que se estaban desprendiendo, estaban bloqueando mis arterias, hermano. ¿Por qué te digo que es un milagro, hermano? Porque a muchos les ha dado un infarto, hermano. Y hermanos, yo decía, yo tengo que predicar el domingo. Yo dije, Señor, si es tu voluntad, Señor. Y estábamos angustiados. Tanto mi esposa la veía preocupada como yo estaba angustiada. Dije, ¿qué viene? Pero hermanos, por eso yo le decía, hermanos, yo le quiero añadir otro milagro a nuestro Dios. Porque, hermanos, solamente por la pura misericordia de Dios,
decía Jeremías, por la pura misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Entonces, hermanos, decía, hoy me toca compartir un tema muy importante. Tenemos un Dios que definitivamente cada uno de los cuidados, cada una de las situaciones que nos van pasando, a veces como personas no son fáciles, y el ejemplo de esta familia a la cual vamos a ver en estos versículos son dos hermanas y un varón, Marta, María y Lázaro. Bueno, definitivamente estaban pasando por una situación muy complicada. Y pues desde lo que nos compartía la semana pasada el hermano Alejandro, es algo muy, muy complicado como personas a veces entender. El Señor Jesús le mandan a llamar desde en el verso 1 del capítulo 11, le empiezan a hacer ese llamado. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro, en el verso 1, de Betania, a la aldea de María y Marta. Y hermanos, de lo que se nos compartía es que realmente solamente Jesús es el que nos da vida, hermanos. En ocasiones, hermanos, no valoramos esa vida que tenemos en Dios, y definitivamente Dios tiene el control de cada uno de nuestros movimientos. Jóvenes, del joven que estaba mencionando el hermano, este joven Rubén, que tiene 22 años, al borde de la muerte, hermano. Por decirlo, también hay un hermano llamado Isaías, algunos lo conocen, también tuvo una muy fuerte complicación en la semana, hermanos. Y hermanos, les decía, hay situaciones o hay acontecimientos, hermanos, que están fuera de nuestro alcance. Nuestros deseos a veces ayudar, nuestros deseos poder ser parte de esa ayuda a esas personas. Y es lo que hoy en día o la palabra nos muestra de la situación de la necesidad como familia. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios que ama a las familias, hermano. Y en esta ocasión, bueno, dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hermano, como mexicanos estamos llenos de tradiciones, estamos llenos de costumbres, estamos llenos de hábitos a veces no muy correctos, y algo que nos muestra aquí en el verso 17 dice que había 4 días que ya Lázaro ya había muerto. Desde que Jesús lo llaman, esa tardanza, y dice que todavía él se tardó 2 días más ahí, y había otro día que recorrer, que caminar. Y aquí en el verso 17 dice que ya había 4 días que había fallecido, hermano. Le decía de las tradiciones o las costumbres que el ser humano, nosotros como mexicanos tenemos y abundamos en muchas, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros pensamos que los judíos pues, son pueblo de Dios, y que creo yo que ellos no están lejos de las tradiciones, ¿no? Hay ciertos comentarios y ciertas opiniones en donde también los judíos abundan en tradiciones, y una de ellas era de que cuando un difunto moría, la creencia de ellos era que había 3 días que el espíritu ahí andaba rondando ahí en el sepulcro, y que si en esos 3 días el espíritu veía que no podía ingresar nuevamente al cuerpo, era cuando abandonaba definitivamente
ese cuerpo. Y bueno, el hecho glorioso de nuestro Señor Jesucristo era eso: deshacer esos tabús, esas tradiciones o esas costumbres, esas creencias, que Jesús esperó hasta 4 días con esa intención. Sí, quizás en ese momento como personas, Marta y María en su desesperación, en su angustia, quizás en ese momento deseaba que Jesús inmediatamente llegara, porque dice que era una familia, que dice que amaba. O sea, Jesús amaba a esa familia, amaba a Lázaro. De tal manera que dice, en el verso 21 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El deseo de María, o más bien, hasta lo podemos mirar así como que hubo una expresión de reproche. O sea, Jesús, es que a lo mejor si te hubieras apurado, a lo mejor todavía podías haber hecho algo. Y dice la palabra que, o más bien, lo que nosotros podemos ver en la palabra es que Jesús lo hizo intencional. Y hermanos, y algo que les decía, como seres humanos, batallamos mucho porque en muchas ocasiones nuestra limitada humanidad, nuestra limitada comprensión, no alcanzamos a entender los planes de Dios, hermano. Y le decía, yo lo puedo ver en el acontecimiento de este joven, y yo puedo quizás tener interrogantes. Oye, Señor, pero si este joven está lleno de vida, pues si este joven está, pues no lo veo que no es un vicioso, lo veo que no es una persona descarriada, y bueno, y cosas que no puedo entender, cosas que no puedo comprender. Y yo en una ocasión yo le decía a Dios: Señor, pero es que nosotros no andamos así, no andamos ahí perdidos, de adúlteros, de ladrones, y ¿por qué nosotros nos enfermamos? Hermanos, y creo que algo que Dios me hizo entender es que el ser hijos de Dios o el ser un pueblo de Dios no nos aleja de las enfermedades, no nos aleja de los sufrimientos, hermano. Pero el apóstol Pablo en una de las cartas nos menciona el por qué en ocasiones Dios permite que nos enfermemos, porque de otra manera no se glorifica, hermano. Hermanos, no es que a Dios le agrade vernos sufrir o ver ahí estarnos quejando. A Dios no le agrada eso, o sea, no se deleita en eso. Pero de otra manera, hermanos, no vemos o no volteamos a ver al cielo. El hijo pródigo, cuando estaba ahí con sus billetes ahí en el bolsillo, definitivamente ni de Dios se acordaba, ni de su padre que había abandonado. Pero cuando vino esa enfermedad, esa carencia, esa pobreza, de tal manera que iba y dice que de las algarrobas, o sea, del alimento de los cerdos, se quería alimentar, vio su necesidad, vio su carencia, vio su pobreza. Y hermanos, dice que levantó los ojos al cielo, hermano. Hermanos, cuando estamos sanos, cuando estamos completos, definitivamente cómo nos cuesta acercarnos a Dios. Cómo le cuesta a la humanidad, a las personas, buscar a Dios. Decía, y Jesús tenía el conocimiento de todas esas costumbres, todas esas tradiciones de los judíos, de tal manera que esperó 4 días. ¿Para qué? Para que no que él hiciera verídico, sino para convencer a las personas de esas tradiciones porque si él hubiera llegado, dice que fueron un viaje de un día de camino, y lo llamaron. Inmediatamente Jesús pudo haber llegado, pudo haber regresado, y definitivamente Jesús pudo haber hecho ese milagro de resurrección. Pudo haber tomado a Lázaro a 2 días de muerto, lo pudo haber levantado.
Pero según la tradición o las costumbres de ellos, era que hasta el tercer día podía el espíritu regresar al cuerpo. Entonces, el lugar a qué tendría ese acontecimiento? No, pues, ese no fue un milagro. O sea, nosotros sabemos que el espíritu puede después de 3 días volver a regresar. Y credibilidad le faltaría por esa multitud. Quizás menospreciaría. Eso no fue un milagro. Y por eso los comentaristas dicen que intencionalmente Jesús se quedó 4 días. ¿Para qué? Para que las personas vieran, o para que las personas entendieran que Él era el Todopoderoso, que Él era el Dios soberano, que Él era o es, más bien, Él era, es y seguirá siendo el que da vida a cada uno. Hermanos, y algo que, hermano, tomando parte de lo que nos predicaba o puntos de los que pues, predicaba hace 8 días el hermano Alejandro, hermanos, de aquel joven, o más bien de aquel discípulo también, llamado Tomás. Hermano, ¿cómo se describe o cómo lo describe la Biblia a Tomás? Como Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero para este momento él fue uno de los que inmediatamente decía, vamos para que muramos con él. Hermano, algo que a mí de verdad me bendijo o sea, tomando parte de mi vida, lo pude entender, hermano. Porque Tomás, llamado Dídimo, sí sabemos qué quiere decir Dídimo, ¿verdad? Bueno, en Dídimo en el hebreo quiere decir el gemelo. El gemelo. El que se parece. Hermano, según las personas o los comentarios, es que Dídimo o Tomás, esa persona estaba consciente de que el peligro que corría. Imaginémonos que usted le dicen que se aparece a alguien. Qué agradable es cuando las personas te dicen, oye, ¿te parece? O te confundí con alguien. Y tú ves que esa persona, pues no está de mal aspecto, no está y peor tantito que a los jóvenes dicen, es que te pareces a tal deportista. ¿Qué pasa? Ese joven se empieza yo creo que sí me parezco, yo creo que en los músculos, ¿verdad? Y le empiezan a poner ciertos adornos o ciertos atributos a su cuerpo, a su figura, a su físico. Bueno, Tomás dice que físicamente se aparecía al Señor Jesús y por eso le llaman gemelo. Y hermano, pero inconscientemente cuando Tomás dice, vamos para que moramos con él, quizás él todavía ignoraba el acontecimiento o el final de lo que Jesús estaba deseando exponer en ese momento, el tema de la resurrección. Hermanos, yo le decía, ¿por qué a veces nos halaga y a veces no nos halaga? O sea, el que digan que te aparece a alguien. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo no vine a predicar de mí, pero sí quisiera poner un ejemplo de algo que me pasó. Siendo inconverso, o más bien teniendo 18 años, yo me acuerdo de aquella ocasión, estando allá en Los Ángeles, a mí me ofrecieron trabajo. Me ofrecieron trabajo y ahí había que pararse en una esquina y ahí te levantaba la gente.
y llegó unas personas y llegaron, dice, vamos a trabajar. Y esas personas dicen, digo, bueno, también se va conmigo. Y no, nada más te queremos a ti, no, nada más. Y yo decía, no, pues denle trabajo a él porque él no ha trabajado para nada. Es más, yo me quedo y él que se vaya. Y al último se fueron y ahí me dejaron, ni me llevaron ni llevaron al otro. Y ya llega mi compañero y me dice, ¿qué te dijeron? No, pues que, dice, grábate bien sus rostros, dice, porque dice, te confunden con tal persona. Bueno, esta persona le había pegado a un coyote que les llaman allá. En lugar de pagarle, le había pegado a un coyote. Y, o sea, en otras palabras, me querían levantar, hermanos, por confundirme con cierta persona. Hermanos, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque aquí Tomás quizás ignoraba o quizás no estaba consciente de lo que estaba aconteciendo. Porque al parecerse al Señor Jesús, hermanos, ¿qué les dijo? Dice en el verso 8, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el verso 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Hermanos, la palabra nos muestra que esos discípulos estaban conscientes. Es Jesús, te van a matar. O sea, te iban a apedrear. O sea, ellos quieren tu vida. ¿Y cómo quieres que vayamos allá? ¿Quieres que regresemos a ese lugar? Hermanos, y uno de ellos era Tomás. Tomás dijo en el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿O estaba consciente Tomás que al parecerse al Señor Jesús, al tener el físico del Señor Jesús, estaba consciente de que él iba a morir? Hermano, pues les decía, les ponía de ejemplo, cuando a veces, en ocasiones, alguien te dice que te parece a alguien, cuando alguien te dice, oye, tienes cierto parentesco a alguien, qué agradable es cuando esa persona es una persona que tiene cierta reputación, que tiene una vida de ejemplo, hermanos. Y quizás Tomás, ese era se puede decir, el orgullo de parecerse al Señor Jesús. Hermanos, hoy en día, a cada uno de los presentes, hermano, ¿a quién le agradaría a usted que le dijeran que se parece, hermano? Porque la invitación es que nos parezcamos. ¿A quién? ¿A un futbolista? ¿A un boxeador? ¿A un político? La invitación de parecernos es a la estatura del varón perfecto, hermano. ¿Qué parecido tenemos? ¿A quién nos parecemos, hermano? ¿Nos estamos pareciendo al Señor Jesús? Las enseñanzas, todo lo que nos han estado dando los hermanos a través de las predicaciones, no solamente de domingo, los sábados, los domingos en la jornada de familia. Hermanos, ¿a quién nos estamos pareciendo, hermano? Tomás quizás estaba consciente y quizás estaba orgulloso de parecerse a su maestro, de parecerse a ese ser, ese hombre que la gente lo buscaba, que la gente lo seguía, que la gente anhelaba estar a su lado. Entonces, hermano, amada persona, los que estamos aquí presentes, nuestro parentesco o nuestra vida debe ser reflejada en un parentesco al Señor Jesús.
sea, la invitación que nos han dado a través de las enseñanzas, o lo que la misma palabra nos ha estado enseñando, es de que no nos parezcamos al vecino, porque yo me quiero parecer a aquel porque está progresando económicamente, porque está creciendo en sus empresas, por eso me quiero parecer a él. No, hermano, la invitación es parecernos al Señor Jesús, parecernos en esa vida recta, en esa vida íntegra, en esa vida que huye de los intereses de este mundo. Dice en el verso 19, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Les decía, hermanos, como seres humanos, yo me identifico con Marta, yo me identifico con esta mujer, porque yo mismo en ocasiones le he dicho, Señor, ¿por qué pasa esto? O sea, esta gente, ¿por qué tiene que pasar por esto? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué un accidente? ¿Por qué? Y hermanos, les decía, Dios tiene un plan bien diseñado, bien perfecto, hermano. Y Dios no descuida ningún punto de nada de lo que nosotros quizá aparentemente a Dios se le está escapando. Y de hecho hay un libro que un hermano me recomendó, o sea, estaba de cuando lo que Dios hace. Este libro dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hermanos, y pone el ejemplo de Abraham. Pone el ejemplo de Abraham por cuando Dios le da esa promesa. Y Dios le da promesas dice, ve las estrellas de los cielos. O sea, ¿las puedes contar? Ve el polvo de la arena del mar. ¿La puedes contar? ¿No? Pues así va a ser tu descendencia. Y dice que pasó, ¿cuántos años? Y nomás no se veía. Y mi esposa ya se le está pasando la edad. Y bueno, llegan los 90 años y es cuando esta mujer concibe, ¿verdad? Y bueno, ya Abraham ya contento con su hijo. ¿Y qué pasa? Pues que le pide a su hijo que lo sacrifique. Oye, Señor. Y a veces pasa eso por nuestra mente. O sea, no tiene sentido. A veces las cosas que Dios nos hace, a veces no alcanzamos a comprender. Hermanos, sí es algo que pasa por nosotros como seres humanos. Como nosotros que no alcanzamos a entender, muchas cosas pasan que nosotros no alcanzamos a entender. Y es lo que María, para este momento, María dijo, Señor, ya nos faltó que dijera, Señor, tiene 4 días que te llamamos, Señor. O sea, ¿por qué no viniste, Señor? Es que si hubiera, porque así lo dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe cuántas veces nosotros por nuestra mente pasa eso? Señor, es que si hubieras hecho esto, Señor, si me hubieras escuchado, Señor. Y muchas veces queremos manipular a Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos que las cosas las haga cuando nosotros pensamos que es el momento. Cuando nosotros pensamos que es lo adecuado. O cuando nosotros tenemos cierta necesidad, Señor, es que necesitamos que pase esto, necesitamos que, Señor, y muchas veces cuestionamos a Dios. Muchas veces cuestionamos por qué Dios no obra.
Cuando Dios obra en el momento que Él cree que es perfecto. Cuando nosotros no alcanzamos a entender que Dios va a obrar, Dios nos va a tratar, Dios nos va a responder. Hermanos, cuando Dios sepa que es el momento, el indicado, hermano. A lo mejor antes nos vamos a desesperar, hermano. Y es a lo que nos dice la palabra. Es a lo que nos insta la palabra. O sea, ¿en quién está nuestra esperanza? Dice, verso 22, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermano, María y Marta creo que eran de las personas que tenían testimonio. Hermanos, personas que nos acompañan, este libro o este evangelio hasta este momento nos está citando una de la séptima señal que el Señor Jesús estaba haciendo. Señal milagrosa, señal sobrenatural, en la que estaba dando testimonio que Él es el soberano, que Él es el yo soy, que Él es el que da vida, que Él es el que sustenta, porque así lo dice la palabra, ¿no? O sea, no nos podemos dar cuenta que hasta este acontecimiento es la séptima señal que Jesús está mostrando a toda esa congregación, a toda esa concurrencia. De todos los acontecimientos, a como convertir el vino en agua, el agua en vino, como sanar al hijo de un noble. Jesús sana a un paralítico, la alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar. Jesús sana al ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Todos esos acontecimientos maravillosos, sobrenaturales, estaban dando testimonio de que Él es el que sustenta todas las cosas, como dice Hebreos. Que Él es el que sustenta, que Él es el que da vida. Y por eso en este versículo, en uno de los versículos que citaba el hermano, hace 8 días, cuando dice, no tiene el día 12 horas, dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Le estaba diciendo, hermanos, que el que anda de día, o sea, anda a la luz de los ojos de Dios, tiene a Jesucristo, hermano. Porque así lo dijo Jesús, yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz del mundo, hermano. Y el que no, dice, el que anda en la oscuridad, el que anda de noche, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. O sea, porque no está Cristo en el corazón de la persona. Y por eso, perdón que lo diga, por eso la regamos. Por eso a veces metemos la pata. Por eso a veces nos salen malas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas y no consultamos a Dios. Muchas cosas queremos, pues es que al vecino le salió y por eso yo también le voy a intentar. Y luego hace una inversión y se va a la quiebra y luego se está frustrando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo lo que, no cumplió el deseo de esta persona. Y hermano, por eso dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea, porque ve a Jesús como ejemplo, porque ve a Jesús como ese camino a seguir. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, porque Dios no está dirigiendo eso, porque Dios no está dándole dirección a la vida de esa persona. Y por eso muchas de las veces no nos salen las cosas. Dice el verso
el verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hace un rato cantábamos y el hermano citaba varias porciones de la resurrección. Hermano, les decía, los acontecimientos, las situaciones que pasamos como personas nos llevaron a un momento, yo paso por mi mente, dije, y a lo mejor ¿y si me muero? Y Señor, si es tu voluntad, o sea, no puedo hacer nada en contra. Y nuestra resurrección, la resurrección que nosotros anhelamos, hermano, ¿en quién la tenemos? ¿En quién tenemos esa esperanza de resucitar, hermano? ¿De que vaya un cardiólogo y nos reviva? ¿De que vaya una persona, un doctor, una persona con ciertas capacidades y vaya y haga algo, una operación o algo para poder ayudarnos? Hermano, y Jesús nos está haciendo este énfasis de la resurrección precisamente en estos versículos. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando a que podamos ver esa resurrección en Él. Hermanos, ¿por qué? Porque sí. ¿Quiénes tienen más de 15 años en la iglesia, hermano? Que levanten su mano. Más de 15 años. ¿Sí se acuerdan de un joven, o más bien ya, de una persona que cayó en coma porque había sido atropellado? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Que nos metimos a una cadena de oración las 24 horas del día. ¿Alguno se acuerda? Ajá, qué bueno. Bueno, este varón cayó en coma, yo le puedo llamar una muerte. Y esa persona, hermanos, o más bien su familia, nos pusieron al tanto, y hermanos, y por dirección del Espíritu Santo se hizo la invitación y empezamos a orar, hermanos, y a unos a tales horas y otros, y hermanos, las 24 horas del día estábamos orando, hermano. Y no fue un día, fueron semanas, hermano, porque esa persona estaba muy grave, estaba en coma, hermanos. Y yo puedo entender, hermanos, que a través, o más bien por la súplica que a Dios le estábamos haciendo, Dios tuvo compasión de nosotros y levantó a esa persona para testificar que Él es un Dios verdadero, que es un Dios de poder. Y hermanos, ¿para qué? Por esto decía, el que resucitemos, el que volvamos a la vida, lo puede hacer una persona, lo puede hacer una persona, un especialista. Decía, cualquier doctor puede quizás sacarlo de ese coma, ¿no? Pero hermano, lo que Jesús estaba diciendo, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, algo que a mí me ha estado bendiciendo es, tomando ejemplo de esa persona, yo lo puedo entender como una resurrección, pero hermano, no resucitó en Cristo, hermano. O sea, sí, cierto, Dios tuvo atención para nuestras súplicas, Dios tuvo atención para porque presentamos esa necesidad con esa humildad y todo, pero esa persona resucitó, y esa persona hizo a un lado a Dios, no se dio. Hermanos, por eso dice el Señor Jesús, de las personas que resucitan o de las personas que creen, dice, aunque estén muertos vivirán. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando una persona resucita en Cristo, y lo vamos a aplicar también en esta vida, hermanos, a todos los recién nacidos, a todos los convertidos, a todos los nacidos de nuevo, hermanos, son resucitados.
Porque Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿O no lo dice la palabra? Y Cristo fue el que nos dio vida, hermano. Y esa vida bendice a otras vidas, hermano. Esa vida que Cristo trajo de nuevo a nuestra vida, a nuestro ser, hermano, es la que bendice a las demás vidas. O sea, no somos los buenos nosotros. No somos nosotros los que, pues es que no fui tan malo y por eso. No, hermano, estábamos bien mal. Bueno, yo lo considero a mi persona, estaba bien mal. Y hermanos, y si ahora mi vida es de bendición a alguna persona, hermano, no porque yo sea el bueno, sino porque Dios, por haberme resucitado de esa vida muerta, de pecado, de delitos, de vicios, de malos hábitos, hermano, esa vida que hay en Cristo, hermano, es de bendición. Por eso dice la palabra. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, pues le decía, hermano, todo aquel que cree en Jesús, tiene la vida, hermano. Tiene esa vida dada por Cristo. Él es el que dio, hermano, para que usted tuviera vida, para que yo tuviera vida, hermanos, Él tuvo que tomar esa cruz, hermano. Hermanos, de otra manera usted no tendría vida, hermanos. Sería solamente moralmente, sería un molde ahí de buenos principios morales. Pero hermano, persona que nos acompaña, la vida nueva o la vida que realmente es vida según la palabra de Dios, solamente viene en Cristo. Solamente viene de Cristo. Y Cristo es el que da vida. Cristo es el que da esa vida que adorna a su persona. Hermano, usted, como le decía, usted no puede decir, o no, digo, de por sí la vida no es nuestra, hermano. Y yo lo pude comprobar en estos últimos días. Hermano, yo estaba consciente de que cualquier momento, si esto no se atendía, hermanos, yo mismo podría estar muerto ahorita. Y por eso puedo decir, la vida y la resurrección de la que Cristo nos está hablando, hermanos, no viene de un brazo humano. No viene de meros conocimientos o de personas capacitadas, de personas estudiadas, hermano. La vida y la resurrección solamente la puede dar Cristo, hermano. Cristo es el único que puede dar vida. Cristo es el único que puede dar un sentido, un valor a nuestra vida. Hermano, la resurrección vienen días, hermano. Vienen días en los que se va a hablar precisamente de esos puntos que estamos hablando. De muchas personas que se disfrazan, se maquillan y tantas cosas que hacen para disque parecerse al Señor Jesús y representar un papel ahí y hermano, pero no hay vida en esa persona. No hay un testimonio de esa persona. Y aunque se parezca y aunque pueda ser como aquí, como Tomás, que dice que físicamente era idéntico. Y por eso lo llamaban el gemelo. O sea, lo describe cierta parte, ciertos comentarios, por eso lo llamaban Dídimo, porque lo describían como el gemelo, porque el que se aparecía era idéntico al Señor Jesús. Y les decía, muchas personas hoy se van a disfrazar, en estos días se van a disfrazar, van a tratar de parecerse al Señor Jesús, van a representar el papel que el Señor Jesús hizo aquí en esta tierra, querer tratar de imitar, pero vemos que no hay vida, vemos que no hay un cambio. Y hermano, la vida que Jesús, por eso le decía al principio, hermano, ¿de qué nos sentimos orgullosos? De que nos parezcamos a tal persona reconocida, a personas de la sociedad,
de esas personas que están triunfando económicamente, o nos queremos parecer al Señor Jesús. Queremos que haya esa vivencia, esa vida práctica de tener esa piedad, de tener esa misericordia, de tener esa búsqueda de más de Dios. Hermanos, ¿a quién nos parecemos, hermano? Sí, dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta dice, ¿crees esto? Hermano, hace un rato el hermano mencionaba, si creemos en la resurrección. Hermano, les decía, vienen días en donde se va a estar celebrando tanto la Semana Santa como la resurrección, hermano. Hermanos, nosotros estamos conscientes que si no hubiese resurrección, hermanos, ¿tendría sentido estar aquí? El apóstol Pablo dice que no tendría sentido. El apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, nos habla de que si no hubiese resurrección, vana sería nuestra fe. Pero hoy estamos aquí y principalmente en un día como estos. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús resucitó, hermano. Porque creemos que Jesús se levantó y por eso hoy podemos ser justificados delante del Padre. Hoy hay perdón de pecados, hoy hay redención, hoy hay justificación por Jesús, porque se levantó, porque resucitó, hermano. Dio su vida, pagó ese precio, pagó ese escarnio, pero resucitó, hermanos. Y por eso hoy levantamos nuestra voz, abrimos nuestros labios, expresamos una alabanza. ¿Por qué? Hermano, porque tenemos un Dios vivo, porque tenemos un Dios que venció. Y hermanos, y es el fruto de esa resurrección. Ahora, Cristo dice, yo soy la resurrección. Hermano, ¿usted cree? Cantábamos un canto que Él volverá. Sí, hermanos, pero si vuelve y no hemos resucitado en el Espíritu, resucitado en esa vida que a Dios le agrada, hermanos, vamos a resucitar. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a resucitar, hermano? Dice que algunos van a resucitar para confusión, para vergüenza. Pero otros van a resucitar ¿para qué? Para estar con su Señor. Hermano, a Marta le dice, ¿crees esto? Hermanos, hoy el Señor nos pregunta, ¿creemos esto? ¿Creemos que en Él hay resurrección? ¿Creemos que Él tiene poder para resucitarnos? ¿Creemos que Él tiene poder para que nuestras vidas, no solamente hablando celestialmente, hablando aquí, usted y yo, cada uno de los presentes, usted tiene esa convicción de que en Cristo hay resurrección aún aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque la resurrección ciertamente va a ser en el día postrero, pero también aquí, hermanos, los que están muertos en delitos y pecados, hermanos, necesitamos ser resucitados. ¿Por qué? Porque, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que si no, seguimos muertos, o sea, seguimos engañados. Pero si nosotros hemos entendido que nos arrepentimos, que creímos en Jesucristo, que Cristo fue la propiciación de nuestros pecados, que hoy no queremos ni siquiera acordarnos de lo que éramos. Hermanos, hoy entendemos, y Cristo es el que nos ha dado vida, hermano. Cristo es el que nos sigue dando vida. Hermano, amada persona, cada uno de los presentes, aun los que nos están mirando en las redes sociales, les decía, es doloroso ver cuando una persona recibe el favor de Dios. Es ingratitud
de una persona que nos consta de poder ver que Dios hace maravillas, que Dios hace hechos sobrenaturales, hace maravillas, acontecimientos magníficos, que solamente de Dios pueden venir, hermano. Yo me atrevo a decir, pues, por este varón, porque las veces que yo intenté platicar, en las últimas veces que yo lo veía, estaba muy lejos de Dios, hermano. Estaba muy distante, ¿verdad? Y aunque Dios en su momento, y por eso dice la palabra que aunque esté muerto en Cristo, vivirá. ¿Por qué? Porque aunque un día los que últimamente hemos perdido seres queridos, principalmente hace unos días estábamos con el hermano Robert también, y hablando, o sea, tocando parte o ese tema de la resurrección, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Creo que nuestra esperanza está bien clara, hermano, que deseamos estar con ese Cordero, deseamos estar en esa resurrección, deseamos estar en la voluntad de Dios, hermano. Los que tenemos testimonio de las personas que han muerto en Cristo, ¿verdad que nos alienta? Bueno, yo en lo personal, hermano, el de poder haber enterrado a mi madre y poder ver que, papá de la hermana Esther, hermanos que partieron, pero que ya hubo testimonio, hermano, de que ellos van a resucitar, hermano, de que ellos se van a levantar. Y van a estar ahí en presencia de su Salvador. Van a estar ahí en presencia de su Redentor, siendo justificados. Hermano, ¿en quién nosotros deseamos tener resurrección? Les decía, como este joven o esta persona que resucitó de un accidente trágico, de un coma que no pintaba para nada bien, pero que resucitó, que se levantó y que su vida está apartada de Dios. ¿De qué nos sirve resucitar? ¿De qué nos sirve esa resurrección, hermano? No nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Pero las personas que dice la palabra, que aunque estén muertas, vivirán. Es una promesa hermosa. Es una promesa que se le dio a María, que se le dio a Marta. Unas mujeres que en la palabra nos da testimonio de que aún una tenía más fe, la otra no tenía tanta, o estaba turbada, dice en otra parte de la Biblia, pero que nos da testimonio de que eran agradecidas con Dios. Aunque sí en este momento, en esta porción de que leímos, hubo reproches, como los habrá quizás en nuestros pensamientos, porque somos humanos y habrá cosas que no vamos a entender. Habrá situaciones, habrá momentos en los que deseamos entender o deseamos que algo pase a nuestro favor. Que algo suceda, que algo venga y nos saque de ahí donde estamos sintiendo que el agua nos está ahogando. Y deseamos que algo suceda, que venga algo y que nos saque de ese apuro. Como lo vio esta mujer. Una mujer que dice que cuando llegó el Señor Jesús, ni siquiera esperó le dijeron que ya venía el Señor Jesús, inmediatamente salió corriendo, hermano. Hermana, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud si ahorita alguien nos dijera, ahí viene el Señor Jesús, ya viene llegando yo por allá por el puente peatonal? ¿Cuál sería nuestra reacción, hermano?
¿Cuál sería? Sería ese deseo de poder abrazarlo, de poder estrechar su mano, de poder platicar con él. O sería de esos de esas personas que refutaban, porque había personas, y lo dice la Escritura. No quisiera tomar más de lo que me corresponde, pero había personas que estaban ahí. No podía que abrió los ojos del ciego, no podía haber hecho que Lázaro no muriera. Inmediatamente, o sea, cuestionamientos, reproches. Hermano, nosotros mismos, le decía, nosotros mismos, yo en su momento, cuando estaban pasando por situaciones difíciles con lo de mi madre, yo decía, Señor, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué tiene que pasar por esto? Hermano, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, no nos aparta. No nos aparta del sufrimiento de una enfermedad. No nos aparta dice Eclesiastes 9:2, ¿verdad? Que lo que le sucede Vamos a Eclesiastes, por favor. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno hacia el que peca, el que jura como el que teme el juramento. O sea, hermano, el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que seamos hijos de Dios, no quiere decir que no nos va a acontecer ciertas situaciones. Y lo vivimos en la semana, hermano. De este joven, de este varón llamado Isaías, de mi vida misma, podemos ver que todas las cosas a todos nos sucede, así como al inconverso, así como al incrédulo, como los que están aquí. Porque los que están aquí creo yo que creen, y por eso están aquí, ¿no? La pregunta, o apliquémonos a nuestra vida, ya para terminar, hermano. El corazón de quién tenemos, como el de María que siempre tenía el presto, el corazón, la disponibilidad, el tiempo para el Señor Jesús. O el de Marta, que aparte de ser turbada, aparte de ser afanosa, empezó con los reproches. Empezó ahí a cuestionar al Señor Jesús, como si Jesús no supiera lo que tenía que hacer. Jesús sabía. ¿Por qué? Porque María tenía testimonio. Y quizás en ese momento sí fue reproche al Señor Jesús, porque quizás por María, pero por los pensamientos de María, quizás pasó ese pensamiento de aquel día cuando aquel gobernante o aquel centurión le dijo, Señor, nada más di la palabra. Y quizás María se acordó de ese acontecimiento. Señor,
Si hubieras estado aquí, o si hubieras dicho por lo menos la palabra. Y cuestionamos a Dios y el ser humano. Pero vemos que Dios permite, y lo vemos en Jeremías, ¿verdad? Jeremías era un profeta, un hombre de Dios, un hombre que hermanos, qué testimonio de Jeremías. Pero era intocable, hermanos. Era el que no sufría nada. Creo que de los profetas fue el que más sufrió, ¿verdad? Fue el que más padeció por los hombres, padeció, o sea, por todos los acontecimientos que vino por el cautiverio y todos. Hermanos, Jeremías fue uno de los que, siendo un hombre de Dios, hermanos, Dios permitió que pasara por ese sufrimiento. ¿Y qué decir de Job? También Job, ¿verdad? ¿Verdad que no era un impío Job? Era una persona que temía a Dios, pero Dios permitió. Hermano, la resurrección y la vida solamente están en Jesús, hermano. Y yo les digo esto para concluir, hermano, no te angusties. Hermano, sí es cierto, tenemos sangre en las venas, sí es cierto, tenemos sentimientos, sí es cierto, batallamos, pero déjeme decirle algo, hermano. Una verdad muy grande que hoy usted se la lleve en su mente, en su corazón, hermano. Que aunque estemos pasando por la situación la más complicada, que estemos pasando por la situación más turbada, en plena oscuridad, que usted esté pasando y que diga, "Ay, ¿por qué no vienen los hermanos de la iglesia a orar por mí? ¿Por qué no viene el profe Ezequiel? Es que él tiene don de profecía y el hermano va a orar y voy a sanar." Hermano, amada persona, usted no se angustie, porque el que hace la obra es Dios, hermano. Que el que hace la obra es Jesucristo. Él es el que levantó a a estas personas. A la hija de Lázaro, Cristo la resucitó, hermano. Al paralítico, Cristo lo levantó. Hermano, ciertamente Dios da dones a los hombres, ciertamente. Y a lo mejor al hermano le dieron uno. Y a los hermanos, algunos de predicación, algunos no tenemos tanto. Pero déjeme decirle que Dios, Cristo Jesús es el que hace la obra. Y es el que nos está diciendo aquí, yo soy la resurrección. O sea, ¿qué quiere decir? Estás en angustia, no te pierdas. No te pierdas en esa incredulidad, no te pierdas en esa angustia. Déjame decirte que yo estoy aquí, dice el Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, hermana, hoy yo te invito, no por lo que yo te haya compartido, porque yo estoy aprendiendo, hermano. No por lo que yo te estoy diciendo, sino por lo que la palabra dice, que Cristo es la resurrección, que Cristo es la vida, que en Cristo hay esperanza, hermano. Aunque sean tan nubladas, hermanos, tan complicada la situación por la que estemos pasando, hermano, déjame decirte que a lo mejor no están los hermanos que te presiden, a lo mejor no está el predicador que estás acostumbrado a platicarle tus problemas, a lo mejor no está el hermano José Luis que es el que te aconseja hermanos, déjame decirte que tenemos a Cristo, que tenemos a nuestro Salvador. Él es el que hace la obra. Y aunque estés en angustia, aunque estés en dificultades, Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿creemos en esto? Como le dijo a María, le dijo, ¿crees en esto? ¿Qué le dijo? Le dijo, sí, Señor, creo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Hermano, qué hermoso es, porque
Otra expresión, aparte de Pedro, es esta: tú eres el Hijo de Dios. O sea, una confesión grande, una confesión. Hermano, ¿usted cree que Cristo es el Salvador? ¿Usted cree que Cristo es el que va a dar resurrección? Hermano, aleluya, porque es de Dios. Hermano, por eso yo le digo, no se angustie, ni se turbe su corazón. El Señor Jesús decía: ¿cree en Dios? Cree también en mí. Hermano, hoy el pequeño mensaje que yo te comparto es: hermano, cree en Jesús. No creas en las circunstancias. No confíes en que te está yendo bien en el trabajo. No confíes en que tienes un buen sueldo. No confíes en que tienes buena salud, jovencita. Tenemos buena salud. Yo te lo puedo decir por testimonio propio. Hoy estamos y mañana no sabemos. ¿Crees tú o tu confianza está porque estás alcanzando un título, estás alcanzando una carrera? Dale gloria a Dios. Déjame decirte, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios, reconocimientos a Dios, porque Él es el que da vida a todos. Bueno, yo te invito, cree en el Señor Jesús. En el Señor Jesús es la plenitud para nuestra vida. En Él encontramos todo. Él dice el Salmo 19, Él hace sabio al sencillo. Joven, a lo mejor piensas que por tus capacidades de aprendizaje se están logrando tus metas. Déjame decir que Dios es el que da esos dones y esos talentos. Yo les invito, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios. Ciertamente, la vida en Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Bien dice Salmo, es mejor un día en tus atrios que vivir toda una eternidad sin Cristo. Y es cierto. Cuando ponemos nuestra confianza en lo bien que nos está tratando la vida, cuando ponemos nuestra confianza en que no nos enfermamos, en que nuestro corazón o nuestros logros, nuestra familia está bien, y quizás por eso pensamos que estamos bien, que no necesitamos más. Pero que algunas personas que confían en todo lo que ellos están logrando, eso es pasajero. Eso es pasajero, lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, no creyendo en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Porque lo que no se ve, hoy quizás lo que no ves, lo que no ve usted, muchas cosas no vemos, muchas cosas no entendemos,
Pero algo que tenemos que llevarnos en el corazón es que Cristo tiene el cuidado de todo. Que a lo mejor usted y yo pensamos que se tarda, pensamos que no responde. Él sabe en qué momento. Él sabe el momento indicado. Él sabe que Él tiene el control de todo. Él sabe que de las manos de Él no se va nada, porque a Él le fue dada toda potestad aquí en la tierra y en los cielos, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque en Él hay vida. Él es el que sustenta la vida. Por eso hoy, en este día, Él nos invita a tener esa confianza. No en la medicina. Es buena la medicina. No en la economía, en los negocios. Son buenos los negocios siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Él. No en el crecimiento material. Si es lícito, Dios nos permite crecer aún en eso. Pero Él nos insta en este día porque sabe que necesitamos la vida que viene de Él, la resurrección que solamente viene de Él. De esa sí tenemos necesidad, y de esa nadie la puede suplir. Por eso agradecemos a nuestro Dios. Por eso agradecemos, porque Él es el que da vida a todo. Bendecimos tu nombre, Señor. Y sea la gloria, Jesús. A ti sea la honra, Dios. Porque, Señor, cuando en la familia hay angustia, cuando en la familia, Señor, se le acaban las posibilidades materiales, económicas, aún, Señor, quiere venir la incredulidad. Señor, ahí estás tú, Señor, Padre, para suplir, Señor, lo que fuera del hombre, Señor, lo que fuera del alcance del hombre, Señor, no se puede. Tú sí lo suples, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno. Señor, estamos enfermos, Señor, tú sabes por qué, Señor. Padecemos, Señor, tenemos limitantes, Señor, por una enfermedad, Señor. Pero tú, Señor, eres perfecto, Señor. Y tú puedes sanar, Señor. Pero tú sabes en qué momento, Dios. El mismo apóstol Pablo, Señor, padecía de una enfermedad, Señor. Y él decía que en la debilidad del hombre se perfecciona tu poder, Señor. Así lo creemos y así es, Señor. Tú eres soberano, Señor. Bendito seas, Jesús.